¿Qué tal, Byron? Byron, ¿estás ahí? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? No te oigo. Aló, aló. A ver, espérame. A ver si... ¿Tú me oyes? ¿Sí? Sí, sí. Ya te oigo, ya te oigo. Perfecto, Ah, ya, perfecto, qué bueno. perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. Ahí más o menos a esta hora le dije al doctor Aguirre que se conecte para que vea un poquito lo de la presentación, que le funcione, que todas esas cosas. Te iba a decir, le di a Lorenzoni finalmente 800 neurocirujanos con correo electrónico. Sí, ya nos mandó la lista. Sí, sí, perfecto, buenísimo. Sí, porque ellos estaban ahí con ese problema de que no tenían esa base de datos, entonces les faltaba un poco de cobertura para mandar ahí las cartas de invitación y ese tipo No de me la, cosas. es que no me la dieron. Eh, por si acaso estás grabando ahorita, no Ah, sé. espérate, vamos a quitar eso. Buenas Flan. noches a todos. ¿Qué Y tal? bueno, Buenas para noches no a todos. retrasarnos más, quiero presentar al panel de presentadores, que nada más estamos conformados por uno solo. Un buen amigo, el doctor David Aguirre de Chile. Por ahí estás, David. Acá, hola Julián, ¿Cómo estás? bien, Gusto en bien, gusto saludarte, aunque verte. sea aquí. Sí, Bueno, el doctor David Aguirre es un neurocirujano joven de los nuevos talentos que hay en Chile ahorita actualmente en neurocirugía funcional. Él estudió medicina, hizo su residencia en neurocirugía en la Universidad de Chile. Posteriormente hizo un fellowship de investigación en Harvard y con el doctor Ron Alterman, y también hizo un doctorado en ciencias biomédicas. Posteriormente hizo una subespecialidad en neurocirugía funcional y estereotáctica en Toronto con la doctora Juadaí y el doctor Andrés Lozano. Y bueno, él tiene actualmente una experiencia muy importante, sobre todo en el manejo de distonías en pequeños, en niños, y nos va a hablar de su experiencia de la estimulación cerebral profunda en distonía, más allá de las distonías genéticas. Está también con nosotros el doctor Rodrigo Mercado, que también es neurocirujano funcional. Casualmente, él también se hizo su entrenamiento en Canadá, pero del otro lado, en Vancouver, con el doctor, eh, perdón, con el doctor Honey. Y bueno, él también tiene mucha experiencia actualmente en lo de las distonías, entonces creo que vamos a hablar una buena discusión acerca de esto. Adelante, David, y bienvenido. muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, sobre todo al doctor Corbalán, al doctor Centeno y a Byron, muchas gracias por la... Ay, perdón, estoy un poco resfriado, por la oportunidad. Bueno, mi idea es hablar hoy día de distonía, pero también me comentaron que el primer módulo, o sea, la primera charla del módulo de funcional, entonces también hacer un poco de introducción a lo que es la neuromodulación, que creo que sería bueno, cosa de poder tener conceptos básicos al menos, cosa de entender un poco qué es lo que hacemos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, la distonía, yo diría que para partir la parte de neurocirugía funcional, ¿cierto? Generalmente uno esperaría partir con Parkinson, que es lo más común, o lo que uno más ve. Pero la verdad es que probablemente la distonía es donde uno más puede hacer y donde más cambia en el fondo la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que generalmente son muy graves y al menos los casos que yo he visto son mucho más graves que los pacientes al menos de Parkinson que uno ve y además se agrega el factor de que generalmente son niños. Entonces hace que esto sea una patología extremadamente importante en ese sentido. Partir un poco definiendo cosas básicas, ¿cierto? La neurocirugía funcional, principalmente nosotros funcionamos ya sea con ablación cerebral o con neuromodulación. Y usamos, ¿cierto?, esta técnica que es la estereotáctica, que básicamente el cráneo, como es el contenido craneal no cambia durante el tiempo, su ubicación, podemos, en el fondo, si usamos ciertos puntos de referencia, podemos asignarle un eje cartesiano, ¿cierto?, cualquier punto tridimensional dentro del marco. ¿M? Y el marco, aquí tenemos un ejemplo,
el marco siempre lo más importante van a ser los fiduciales, que son estas cositas que en este caso vemos acá. Y en relación a estos fiduciales uno toma referencias y le puede asignar una coordenada cartesiana a un punto en particular. Entonces podemos obtener un objetivo, o diana, o target, como que le queramos llamar, que va a tener una coordenada X, Y y Z, y además podemos buscar ángulos distintos, cosa de hacer una trayectoria para llegar a ese punto, y ahí ocupamos, ¿cierto?, el anillo y el arco. Ahora, después los fiduciales, ¿cierto?, se pueden sacar una vez que uno obtiene una imagen, y el paciente queda con el marco fijo, ¿cierto?, y uno puede ya operar en el quirófano. Les voy a mostrar un poco cómo lo hacemos nosotros. Generalmente en distonía los niños, la verdad es que la mayoría de las veces la hacemos en vigilia. Curiosamente, yo sé que varios colegas hacen todos los niños, incluso los distonía en adultos dormidos, pero la verdad es que nosotros tenemos muy buena experiencia con pacientes en vigilia. Entonces colocamos el marco, después se coloca aquí la caja indicadora, se toma la imagen y después entonces hacemos la planificación al punto donde queremos llegar. Esto lo hacemos, ¿cierto? Se hace con software que son dedicados a hacer estereotáctica. Y como todos saben, o al menos se hace la idea, ¿cierto? Uno busca una trayectoria lo más segura posible, cosa de evitar al menos el espacio subaracnoideo, donde están los grandes vasos, e idealmente evitar los ventrículos. No siempre se puede porque depende del objetivo o la diana donde uno quiera llegar, ¿cierto? Pero a veces hay que pasar por el ventrículo, pero idealmente evitarlo, cosa que sea segura la trayectoria. Después de que uno hizo la trayectoria, perdón, se obtienen, ¿cierto?, las coordenadas, y de ahí se montan, ¿cierto?, estas coordenadas en el marco de estereotáctica, dependiendo del modelo, ¿cierto? Hay distintos detallitos entre uno y otro marco, pero en general todo se monta el marco y se colocan las coordenadas que uno obtuvo después del software. Y de ahí entonces uno hace la trayectoria y hace el trépano, que es por donde uno va a entrar hacia el punto diana. Ahora, eso es estereotáctica pura. Ahora, ¿qué puede hacer uno con todo esto? Uno puede hacer distintas cosas. Entonces, por ejemplo, lo más típico que uno hace, o al menos lo que uno aprende en la residencia en neurocirugía general, es que uno puede tomar, ¿cierto?, biopsia estereotáctica. Entonces uno hace una trayectoria y una diana en el tumor y toma una muestra. También se pueden colocar electrodos de registro, por ejemplo, y podemos hacer lo que se llama una estereoelectroencefalografía, donde podemos colocar varios electrodos. Aquí, por ejemplo, colocamos hasta 20 electrodos en un cerebro, y con esto lo que uno puede hacer es, en el fondo, registrar actividad eléctrica en una gran mayoría de la corteza cerebral. Entonces, es un caso de epilepsia muy particular. O uno puede hacer ablación. Y la ablación puede ser, ¿cierto?, tanto con radiofrecuencia como con gamma knife, con ultrasonido focal o con láser. Y lo otro que uno puede hacer, ¿cierto?, es colocar electrodos de estimulación, que ahí viene entonces la estimulación cerebral profunda y la neuromodulación. Ahora, entender, ¿cierto?, que el concepto de neuromodulación no es igual a ablación y no son comparables en esto, ¿cierto? En general, un paciente que es candidato a ablación no va a ser candidato a estimulación cerebral profunda y viceversa. Hay que tratar de separar esos mundos y no usar la ablación como una alternativa en el fondo de la estimulación cerebral, porque son casos distintos. Ahora, si uno revisa la tendencia de la estimulación cerebral profunda, este es un paper que publicamos el año pasado en Lancet America, y vemos que en el fondo vemos cómo la radiofrecuencia obviamente tenía su auge en los años 80. Estos son pacientes de Estados Unidos, que en el fondo habla un poco de la tendencia mundial. Y vemos que después la radiofrecuencia bajó, ¿cierto? Las ablaciones bajaron porque la estimulación cerebral profunda empezó a tomar auge. Y la tendencia, la verdad, es que sigue el auge, sobre todo en pacientes con enfermedad de Parkinson. Pero también vemos que la distonía ha ido, por ejemplo, aumentando. Al igual que el temblor esencial, que probablemente ahora ya la curva está un poco más plana en relación al ultrasonido focal. Y también los pacientes, la verdad es que psiquiátricos, sobre todo los TOC, la tendencia ha sido más bien plana, curiosamente, durante el último año. También hablar un poco de los núcleos basales,
que son estas estructuras que son profundas y son extremadamente importantes para los trastornos del movimiento. Como fisiología general, ¿cierto? Sabemos que la corteza se comunica con los núcleos basales y los núcleos basales se comunican de vuelta con la corteza cerebral y básicamente lo que hacen es estimular o inhibir o facilitar, ¿cierto? O inhibir la actividad cortical. Y esto trae muchas funciones, ¿cierto? Los núcleos basales permiten esto o se modulan gracias a la dopamina, que la dopamina, ¿cierto? Se libera desde la sustancia negra, la pars compacta, por la vía nigroestriatal. Y ahí, entonces, cuando hay pulsos de dopamina, se activa lo que se llama la vía directa, y eso va a hacer, en el fondo, que la corteza se active, ¿cierto? Y cuando la dopamina se secreta basalmente, sin pulso, se activa la vía indirecta. Y eso lleva a que la corteza, ¿cierto?, se inhiba. Entonces aquí tenemos los dos grandes paradigmas de la fisiopatología de los núcleos basales, ¿cierto?, que son los extremos. Por un lado tenemos la enfermedad de Parkinson, en la cual predomina la vía indirecta, entonces la corteza está muy apagada, o el circuito de los núcleos basales no permite que se active la corteza. Y tenemos, ¿cierto?, un paciente que se mueve poco, que tiene rigidez, ¿cierto?, que tiene un pensamiento más lento, que tiene depresión, etcétera. En el fondo, todas cosas que se traducen en una baja actividad cortical. Versus la distonía, que es todo lo contrario. En el fondo, los núcleos basales lamentablemente hacen que se sobreactive la corteza, y un paciente, ¿cierto?, que quiere mover un dedo termina moviendo todo el cuerpo. Entonces, existe una cierta jerarquización y ciertas conexiones dentro de los núcleos basales que se disrumpen y se pierden en ciertas patologías. Entonces, aquí tenemos un muy buen ejemplo de la distonía, en el cual vemos que en un paciente sano, si quiere mover la mano, se va a activar, ¿cierto?, la corteza motora primaria de la mano. Aquí vemos cómo se activa cierta parte del giro precentral y postcentral. Pero en un paciente con distonía de la mano, no, se va a activar cierto porcentaje mucho mayor de corteza, e incluso va a involucrar corteza que no necesariamente es motora. Y eso lleva a que en vez de mover solamente la mano, mueva en el fondo la muñeca, el codo, el hombro, etc. Entonces, nosotros la verdad es que más que patologías con nombre en particular, uno debería tratarlas como circuitopatías, porque son patologías del circuito de los núcleos basales, en donde ocurren, ¿cierto?, una desorganización somatotópica. O sea, se pierde toda esta organización perfecta de los núcleos basales con cada punto de la corteza. Hay alteraciones de los patrones del ritmo de los núcleos basales con el tálamo y con la corteza, y aparecen ciertos patrones de oscilación patológico, dentro de los cuales, ¿cierto?, el más famoso es el beta del Parkinson. Pero la verdad es que en la distonía también ocurren oscilaciones patológicas que generalmente son alrededor de gamma alto, entre 60 y 80, y también hay oscilaciones bajas de delta alrededor de 4, 5, 8 Hz, que también se pueden identificar en la distonía. Bueno, y obviamente el tratamiento inicial en la enfermedad de Parkinson es muy bueno, ¿cierto? Que es la levodopa, y básicamente mejora la gran mayoría de los pacientes, sobre todo al inicio de la enfermedad. Pero la distonía lamentablemente nos va mal. Solamente entre un 20 a un 30% probablemente de la distonía se puede controlar, y las que son más locales se pueden tratar con Botox, ¿cierto? Pero la gran mayoría de las distonías generalizadas, la verdad es que el tratamiento médico es bastante limitado, lamentablemente. Y ahí es donde entra entonces la neuromodulación y la estimulación cerebral profunda. Entonces, la estimulación cerebral profunda consiste, ¿cierto?, en estos electrodos que se implantan de manera estereotáctica. Y estos electrodos entonces van por debajo de la piel, ¿cierto?, conectados a un generador de pulso que en el fondo es el que hace el trabajo, o sea, es el que estimula el cerebro. Entonces, continuando con la cirugía, una vez que hicimos la planificación estereotáctica, ¿cierto?, y planificamos nuestra trayectoria, en este caso, por ejemplo, el globo paleo interno, al menos nosotros usamos microregistro, lo hacemos con un solo microelectrodo. Entonces, se pasa el microelectrodo, ¿cierto? Perdón. Y vamos leyendo cada parte del cerebro. Entonces,
el electrodo de microregistro es mucho más pequeño, ¿cierto?, que el electrodo de estimulación macro, ¿cierto? La estimulación el electrodo de estimulación mide de diámetro 1.27 milímetros en general, versus un microelectrodo, ¿cierto?, que la punta mide 25 micrones. Entonces, el concepto es que las neuronas que estén más cerca de la punta del microelectrodo, ¿cierto?, vamos a poder en el fondo registrar cada una de las espigas, que son los potenciales de acción de cada una de estas neuronas. Y obviamente estas espigas tienen distintas formas dependiendo de qué tan cerca o en qué ángulo en el fondo se encuentren en relación al microelectrodo. Pero como concepto, en un solo microregistro, ¿cierto? Podemos encontrar muchas neuronas. Y ahí uno puede hacer lo que se llama un sorting de neuronas y ver en el fondo cuántas neuronas pueden haber descargando al mismo tiempo. Entonces, antiguamente se hacían muchos trayectorias de microregistro. Aquí tenemos un trabajo muy lindo, ¿cierto?, que se hizo en los 70, donde se buscaron en el fondo la somatotopía de todo el núcleo basal. Mi maestro, el doctor Lozano, ¿cierto?, me contaba que la cirugía en ese entonces duraban 12 horas solo un hemisferio. O sea, era todo el día solamente registrando un solo núcleo. Hoy en día, ¿cierto?, que tenemos una trayectoria moderna, que vamos directo al grano. Y al menos yo, por lo menos ocupo una sola trayectoria y ocupo una alternativa en caso de. ¿Y qué es lo que hace uno con el microregistro, ¿cierto? Busca básicamente dónde parte el target donde uno quiere llegar y dónde termina. Y también, ¿cierto?, sirve de identificar ciertas estructuras que están alrededor de este target. Entonces, en el caso del globo pálido, ¿cierto?, nosotros buscamos básicamente el tracto óptico, que sabemos que está entre 1 o 2 milímetros más ventral de donde termina el núcleo. Entonces, estas son neuronas típicas del globo pálido interno, que son neuronas que descargan a alta frecuencia y que además tienen la particularidad que si uno la hace microestimulación con la punta, al ser tan rica en GABA, ocurre esa inhibición inicial. Entonces eso nos sirve mucho, ¿cierto?, para saber con exactitud que estamos en ese núcleo y no estamos en otro. La microestimulación la verdad es que es bien útil. Y aquí tenemos un registro, ¿cierto?, que muestra cuando estamos en el tracto óptico y se ve en el fondo que es mucho más sutil, pero se puede ver que cuando uno estimula con luz, ¿cierto?, se ve cómo descarga el tracto óptico. Solo como por ejemplo, estos son solo ejemplos, pero por ejemplo esta es la descarga típica del núcleo subtalámico. Y aquí tenemos la descarga típica de la sustancia negra. Uno puede identificar. También hay cosas bien entretenidas que uno puede ver, ¿cierto? Por ejemplo, esta célula de temblor que descargan en relación al movimiento de temblor del paciente. O estas neuronas que son somatomotoras, en el cual se activan solo cuando el paciente mueve la mano, mueve la parte del cuerpo que esté en relación a esa neurona en particular. Tenemos otras neuronas, por ejemplo, en el cual en este caso estamos registrando el núcleo centromediano parafascicular, que es un núcleo multimodal. Entonces, uno con un estímulo auditivo, por ejemplo, puede activar estas neuronas de esa zona del tálamo en particular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de microregistro, ¿cierto? Ahí tenemos neuronas típicas del globo pálido externo. Después, a medida que vamos avanzando, ¿cierto?, nos vamos a entrar en la lámina palidal medial. Y ahí no va a haber actividad neuronal, ¿cierto? Y después vamos a entrar en el globo pálido interno, donde vamos a ver, ¿cierto?, la actividad neuronal típica del pálido, que son estas neuronas de alta amplitud y alta frecuencia. Una vez que nos acercamos al borde, que la verdad es que estas neuronas están en todo el borde del globo pálido interno, vemos que aparecen estas células de borde que se llaman, que son células que descargan una frecuencia mucho más baja, alrededor de 15 Hz. Y una vez que salimos del núcleo del pálido interno, nuevamente tenemos silencio. Hasta que llegamos abajo, ¿cierto?, al tracto óptico, y ahí podemos ver cómo se activa al estimular con la luz. Entonces, con esto, si uno hace más de una trayectoria, puede elegir, ¿cierto?, cuál trayectoria es mejor o con cuál trayectoria yo puedo tomar más núcleo. Y me quedo con esa trayectoria en particular, ¿cierto? Porque en teoría voy a tomar mucho más neuronas que para poder modular.
Una vez que hicimos el microregistro y sabemos perfectamente dónde parte y dónde termina el núcleo, colocamos el electrodo de estimulación. En la distonía generalmente tratamos de colocarlo lo más ventral posible, cosa de tomar la porción más ventro, más postero-ventral en el fondo del palio. Y en el Parkinson, ¿cierto? Podemos ver efectos inmediatos terapéuticos y buscar también efectos adversos. En la distonía solamente podemos buscar efectos adversos, pero también hacemos la estimulación con el paciente en vigilia generalmente, salvo que sea muy pequeño. En general, los pacientes de menos de 5 años lo hacemos dormidos o aquellos que sabemos que no van a cooperar mucho. Una vez que estamos contentos con la ubicación del electrodo y que lo probamos bien, ¿cierto? Ahí ya se implanta. Tomamos un rayo, ¿cierto? Para ver que no se haya movido el electrodo y ahí generalmente tomamos la imagen después de que terminamos de colocar el generador de pulso o lo podemos hacer entre medio. O también, ¿cierto? Se puede tomar una imagen de resonancia magnética para ver que no haya habido ninguna complicación. Después viene la segunda parte, que es básicamente hacer el bolsillo del generador de pulso, ¿cierto? Y la tunelización de los cables y la conexión entre ellos. Pero ¿qué es lo importante de la neuromodulación? Básicamente lo importante es dónde vaya el electrodo, ¿cierto? Y qué voy a estimular con ese electrodo. Porque ahí yo genero, al generar los pulsos eléctricos, yo voy a generar lo que se llama el volumen de tejido activado. Y eso va a ser lo que va a hacer la terapia. Entonces va a depender dónde está el electrodo, qué es lo que va a hacer. Yo, ¿cierto? Esta estimulación la puedo hacer, puedo programar ciertos parámetros, dentro de ellos, ¿cierto? La frecuencia, el ancho pulso, la amplitud, etcétera. Si es monopolar, si es bipolar, etcétera. Pero básicamente lo que yo estoy creando es esta área de lo que se llama el volumen de tejido activado. Y el volumen de tejido activado, básicamente, si una neurona o un soma neuronal está dentro de esta área, se va a activar y va a generar un potencial de acción, ¿cierto? En la actualidad también tenemos estos electrodos direccionales en el cual yo puedo direccionar este volumen de tejido activado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy muy cerca de la cápsula interna, puedo evitar estimular la cápsula interna y estimular solamente el núcleo subtalámico, si es que estoy muy cerca o el electrodo en este caso me quedo muy anterolateral. Entonces, si un axón pasa por este volumen de tejido activado, el axón va a generar potenciales de acción tanto anterógrados como retrógrados, y lo importante es qué hace ese axón, ¿cierto? De dónde parte, hacia dónde va, si es estimulador, si es inhibidor, etc. Y eso va a ser lo que va a hacer la terapia. La cirugía en sí es extremadamente segura. Aquí los invito a leer un capítulo que escribimos con el Dr. Alterman de complicaciones en el Humans. Y básicamente la gran complicación, ¿cierto?, de la estimulación cerebral profunda es la infección. Lamentablemente la infección, 1 de cada 20 pacientes promedio se infecta. Y afortunadamente probablemente tiene que ver con las nuevas técnicas de imagenología, ¿cierto?, con las nuevas secuencias de resonancia. La verdad es que la hemorragia intracerebral afortunadamente es bien rara hoy en día. Al menos nosotros en nuestro hospital, que probablemente me imagino que varios colegas de Latinoamérica trabajan en hospitales que son del sistema público de Latinoamérica, y a pesar de que nosotros tenemos de todo en el fondo en el hospital, tenemos hasta palomas que a veces se meten dentro del pabellón, ¿cierto? Pero a pesar de eso, nuestra tasa de infección sigue siendo, o sea, es dentro del promedio mundial, que es un 5%. Ahora, ¿cómo se puede hacer la estimulación? ¿Cierto? No es solamente tener un paciente, tener el kit y yo operarlo y estoy listo, no. Y esa es la gran complejidad, ¿cierto?, de poder hacer neurocirugía funcional, que dependemos de muchas cosas y dependemos de mucha gente. No es en el fondo como, no sé, la neurocirugía vascular, que es un neurocirujano con un aneurisma y tengo un clip y listo. No. Aquí lamentablemente, ¿cierto?, necesitamos un hospital que pueda soportar, ¿cierto?, neurocirugía, recurso humano que pueda en el fondo coordinar todo lo que es un programa de neuromodulación, y necesitamos, ¿cierto?, recurso humano, principalmente neurocirujano, obviamente, dedicado a la subespecialidad, y también todo lo que es neurología, psiquiatría, neuropsicología, etcétera, que son el equipo que estudia al paciente. Y sobre eso, además, tenemos la dificultad
esta pirámide es la mía. Yo sé que en otros países, tengo colegas, por ejemplo, en Europa, que lo que va más arriba, en verdad, son los recursos humanos. La verdad es que tanto problema con financiamiento no tienen, pero no tienen neurólogos, por ejemplo. Bueno, en mi caso es al revés. Me cuesta tener financiamiento, pero tengo todo de ahí para abajo. Y el financiamiento, la verdad es que estos implantes lamentablemente son extremadamente caros. Acá en Chile, por ejemplo, cuestan alrededor de un 30 a un 40% más caros que en Norteamérica. Me imagino que en otros países acá en Latinoamérica debe serle como menos parecido. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener acceso a los implantes, necesitamos el programa, ¿cierto? Con la gente capacitada para poder evaluar estos pacientes y necesitamos una red que nos pueda derivar pacientes. Esto también es extremadamente importante, o sea, tiene que haber una educación, sobre todo a los neurólogos, de que nos deriven casos. En nuestro país, afortunadamente, no tenemos ningún monopolio ni nada, sino que tenemos acceso a estas cuatro empresas de generadores de pulso, de kit de estimulación cerebral profunda. Y esta es una revisión que publicamos un par de años atrás, y ustedes la pueden ver en el fondo, pero la verdad es que hay para todos los gustos y de todos los tamaños y cosas posibles, pero la verdad es que la tecnología en general es más o menos parecida entre todas las marcas. Entonces, volviendo a la distonía, ¿cuándo operar la distonía? Eso la verdad es que se ha visto y hay bastante literatura respecto a esto, y la verdad es que se sabe que el paciente con distonía, mientras antes se opere, mejor. Sobre todo, y eso es una cosa que nosotros aprendimos en el fondo, lamentablemente, con la experiencia, ¿cierto? Sobre todo los casos de estatus distónico. Los estatus distónicos, la verdad es que hay que operarlos lo antes posible, porque a medida que uno espera más tiempo, que el cerebro se queda dando vuelta en el fondo con esta hiperexcitabilidad cortical, más tiempo va a tomar en volver a su basal. ¿Qué pacientes? Bueno, en general, nosotros tratamos de clasificar, ¿cierto?, las distonías en distonías que son hereditarias y las que no son hereditarias. Y para esto, ¿cierto?, obviamente hacemos una evaluación clínica, que en nuestro caso generalmente la hacen en primera instancia los neurólogos infantiles. Ocupamos esta escala, que es la escala de Burgfarth-Marsden, que nos da en el fondo un poco la severidad de la distonía. Hacemos obviamente una resonancia de cerebro para saber si es que hay algún daño estructural y que puede indicar en el fondo que la distonía es más bien secundaria más que una distonía hereditaria. Siempre se debe hacer lo que se llama una prueba de levodopa, que no tiene nada que ver con el test de levodopa, ¿cierto?, de la enfermedad de Parkinson, pero sí se tiene que probar la levodopa porque hay una distonía que es respondedora a levodopa, y esa distonía se trata con fármaco, se trata con levodopa en el fondo. Haríamos muy mal en el fondo operando una distonía que puede responder a levodopa. Siempre hacemos o tratamos de hacer el test genético, cosa de poder identificar qué alteración hereditaria tiene este paciente. Y al menos en Chile o en el sistema público donde trabajo yo, es extremadamente importante la evaluación del trabajador, ¿cierto?, el asistente social, el cual tiene que ver que haya, ¿cierto?, un apoyo social o un apoyo familiar suficiente que permita hacer una terapia de neuromodulación, porque en el fondo esto lamentablemente no es como la cirugía ablativa, que yo hago la lesión y listo, el paciente no tiene que hacerle nada más. No, aquí el paciente tiene que ir a controles, tiene que ir a programarse, tiene que saber si es que le ponemos un generador de pulso recargable, saber recargarlo, etc. Entonces ahí hay que asegurarse, ¿cierto?, de que la familia sea un buen apoyo en estos casos. Ahora, y de ahí el título de la charla, ¿cierto? La severidad, nosotros ocupamos esta escala que es la que se utiliza internacionalmente en el fondo y hace mucho tiempo, que es la escala de Burgfarth-Marsden, que es extremadamente útil, ¿cierto? Tiene dos partes, que una evalúa la cantidad de movimiento distónico, ¿cierto? Y la otra parte evalúa la discapacidad que genera la distonía. Entonces,
te dice qué tan severa es la distonía. Después vamos a ver los detalles de por qué hoy en día nosotros al menos la estamos dejando un poco de lado. Entonces ya sabemos que las distonías hereditarias responden extremadamente bien. Sobre todo ciertas mutaciones que ya son conocidas, por ejemplo, el DYT1. Y tenemos un caso de DYT1, que está una chiquita que fue una niña normal, ¿cierto? Hasta los 7 años. Y a los 7 años empezó con esta distonía generalizada. Aquí nosotros la vemos con 12 años. Y vemos en el fondo cómo esta distonía le toma obviamente todo el cuerpo, así es como ella descansa, ¿cierto? Aquí podemos ver la escoliosis secundaria que le provoca la distonía. Y como ustedes saben, ¿cierto? Totalmente dependiente de la madre para comer, tomar agua, etcétera. En general son casos muy, muy terribles. Es tan distónica que no puede usar sillas de ruedas, entonces ella se arrastra por el suelo. Ustedes se imaginarán la película de terror que es ver esto en la casa. Ahí se ven los callos, ¿cierto? En los codos de tan grueso que los tiene. Y lo más terrible, obviamente, que estos son niños que cognitivamente son normales. Entonces ellos mismos van viendo cómo van perdiendo en el fondo la autonomía, cómo empiezan a perder sus amigos, dejan de ir al colegio, etcétera. Entonces esta chiquita se opera, ¿cierto? Y podemos ver que prácticamente, que es la que va en la bicicleta, ¿cierto? Vuelve a ser una niña normal y vuelve en el fondo a hacer sus actividades. Esta mutación en general puede ser hasta casi curativa, ¿no? Porque hay algunos casos reportados en el cual la batería o el sistema dejó de funcionar y la distonía no volvió. Ahora en general vuelve, pero a veces se demora más tiempo. Aquí tenemos otro caso, ¿cierto? Que es un DYT24, en el cual está una distonía más bien axial, muy severa obviamente, pero que respondió en el fondo casi inmediatamente a la cirugía. Esto fue o sea, así está como los 6 meses de la cirugía, pero la verdad es que a las 24 horas ya estaba sin distonía axial. Entonces la respuesta, la verdad es que bastante dramática. Entonces, hoy en día, la verdad es que la distonía hereditaria, sobre todo los genes que ya se saben que responden, no hay mucho que discutir. Pero donde sí podemos discutir, y eso es lo interesante de poder tocar este tema, ¿cierto? Son los otros casos, que son algunas patologías que son hereditarias, pero que son neurodegenerativas, o sea, que sabemos que con el tiempo el paciente va a ir deteriorándose y eventualmente va a morir por su enfermedad de base, o las enfermedades que son secundarias o adquiridas. Entonces aquí yo les voy a mostrar algunos casos. Dentro de las que no son hereditarias, yo creo que la distonía tardía es un grupo aparte. ¿Por qué? Por la distonía tardía, que son estas distonías que se dan secundarias a fármacos antipsicóticos, que generalmente son pacientes de psiquiatría, ¿cierto? También responden súper bien. Em, no, a ver si. Entonces aquí vemos un caso, ¿cierto?, de distonía tardía. Vemos que pueden llegar a ser en el fondo distonías generalizadas bastante severas, donde toman todo el cuerpo en el fondo e incluso pueden hacer estatus distónicos severos. Y vemos que también responden en el fondo de manera extraordinaria. Cuando vuelven a ser pacientes prácticamente normales, al menos de lo motor, ¿cierto? No necesariamente de la parte psiquiátrica. Pero aquí tenemos ejemplos de una patología hereditaria que es neurodegenerativa, que es el déficit por pantotenato quinasa o PECAN, o el antiguamente llamado Halle-Borden-Spatz. Esto es un caso en el cual ustedes pueden ver que es una distonía generalizada, el tono muscular de su distonía es prácticamente envidiable, ¿cierto? Ustedes pueden ver el tono de la distonía, pero en este caso en particular, que era lo grave, que este paciente hacía distonía laringea. Entonces, cuando hacía estados distónicos muy prolongados,
se asfixiaba y terminaba en unidad de paciente crítico, ¿cierto? Bajo intubación y varios días bajo sedación. Este paciente lo operamos. Yo creo que de la distonía a veces, o al menos al principio, yo programaba a los pacientes. Hoy en día, obviamente, delego eso a los neurólogos infantiles, pero yo creo que esta ha sido la programación más difícil que me ha tocado en la vida, porque era un paciente que uno subía un poco o hacía algún cambio en la programación y el paciente inmediatamente se hacía distonía laringea y se ahogaba y se ponía morado. Entonces tuve como 3 o 4 horas programando a este paciente que la verdad que fue súper difícil. Pero de a poco empezó a responder y dejó de hacer estas distonías laríngeas, que afortunadamente respondió bastante bien, y empezó a tomar autonomía. Aquí vemos que incluso ya podía salir solo o al menos caminar solo, ¿cierto? En un parque, y lo más importante que ya incluso ya podía tragar sin problema. ¿Mm? Entonces aquí el cambio de vida, de aquí viene la crítica en el fondo. Si uno ve la escala de Burgfarb-Marsden, en la parte motora mejoró un 60%, pero en la parte de discapacidad prácticamente quedó igual, o sea, hubo un 20% de mejoría. Entonces, estos números o esta escala lamentablemente no traducen necesariamente la mejoría que puede llegar a tener un paciente con este tipo de distonía. Aquí tenemos otro caso de PECAN a ver, ese caso es raro. El PECAN igual tiene un cierto espectro. Y este es un caso más típico de PECAN, que en el fondo son niños que están mucho más, son más pequeños y están mucho más deteriorados. Entonces, en este caso, vemos que el niño generalmente tenía estas torsiones, ¿cierto?, de todo el cuerpo. Y imagínense poder hacer aseo a este niño, ni siquiera se podía sentar, trasladarlo, alimentarlo, etcétera. Y después la cirugía, si bien la parte cognitiva, por ejemplo, no mejora, pero sí al menos ya se puede sentar, que eso ya permite trasladar a este tipo de pacientes que son muy difíciles y que requieren mucha rehabilitación, ¿cierto? Entonces tienen que salir de la casa continuamente. Y obviamente ya es mucho más fácil vestirlo, lavarlo, etcétera. Todas las cosas que son cotidianas, pero que cambian enormemente la calidad de vida, no solo del paciente, sino que de la familia. De hecho, yo diría que principalmente de la familia. Aquí tenemos otro caso, que estos casos son terribles, que son los síndromes de Lesch-Nyhan, en el cual no solamente hay distonía, sino que también hay algo horrible que es la automutilación. Estos pacientes tienen la característica en el fondo de comerse ellos mismos. Se comen los labios, terminan comiéndose toda la parte oral y se comen los dedos si es que tienen acceso a ello, etcétera. Entonces son casos realmente horribles. Y en este caso hay una serie muy linda en Inglaterra en el cual colocaban 2 electrones en el palio motor, ¿cierto? Y en el palio límbico. Nosotros hicimos algo intermedio, entonces colocamos un solo electrodo, pero entre medio de los dos palios. Eso quiere decir que un poco más anterior y lateral que el target comúnmente que uno usa para la distonía. Y la verdad es que respondió súper bien. Y probablemente, o sea, respondió súper bien la parte de la automutilación. Dejó de autocomerse en el fondo. No así la distonía. La distonía mejoró, la verdad es que moderadamente en el fondo. Pero ya el hecho de que deje de comerse ya obviamente cambia la calidad de vida de este tipo de pacientes. Aquí tenemos otro caso, que lo publicamos en Movement Disorders, que es un caso de Aicardi-Gutiérrez tipo 6, que fue extremadamente difícil de operar porque tenía la característica de este síndrome que tienen calcificaciones intracerebrales, entonces prácticamente todo el fascículo longitudinal superior era una roca. Era todo calcificación. Entonces, el target inicial, que era el globo páleo interno, era imposible llegar a él de manera segura. De hecho, lo intentamos y chocábamos con el microelectrodo en las calcificaciones. Así que en el mismo acto quirúrgico tuvimos que cambiar el target y irnos al núcleo subtalámico y buscar entre medio las calcificaciones cómo meternos.
Y en este caso, ¿cierto? Sabemos que el pronóstico es muy malo. Ustedes pueden ver aquí, la escala tiene un puntaje máximo de 120 y el paciente tenía 112, o sea, casi peor que esto es muy difícil. Aquí podemos ver cómo tiene el cuerpo en el fondo todo el día. Y después de la cirugía, vemos que si bien bajó prácticamente nada, o sea, bajó 20 segundos, o sea, 20 puntos, sí, el paciente se ve mucho más relajado y nuevamente cambia todo lo que es la calidad de vida de la familia, ¿cierto? Es mucho más fácil manejar al paciente, lavarlo, trasladarlo, etcétera. Que al final eso son cosas que al menos nosotros hemos visto que son extremadamente importantes y que son muy difíciles de medir con las escalas típicas motoras que utilizamos. Entonces, lamentablemente no hay muchos estudios de costo-efectividad de estimulación cerebral para distonía. Este es el único trabajo que pude encontrar, que es del año 2005, que obviamente muestra que la costo-efectividad es muy alta en la distonía. Y para nosotros, por ejemplo, al menos está justificado, ¿cierto?, hacer estimulación cerebral en distonías que sabemos que no son espectaculares como las distonías hereditarias, pero el solo hecho de ya evitar estatus distónicos ya hacen que sea totalmente costo efectivo. Entonces, por ejemplo, nosotros calculamos cuánto nos sale la cirugía y prácticamente pagamos un estimulador cerebral profundo con 25 días de unidad de paciente crítico. Entonces, si un paciente distónico hace un estatus distónico y cae en UCI en el fondo y queda con intubación, con bomba de midazolam, etc., ese paciente va a gastar lo mismo que hacer la cirugía en 25 días. Entonces eso ya, solo ese hecho ya hace que se justifique al menos, o desde nuestro punto de vista, ¿cierto?, la cirugía en estos casos que son más controversiales. Entonces hoy en día la verdad es que la escala de Buchard-Marden obviamente es extremadamente útil, ¿cierto? Es como el UPDRS-3 en el Parkinson. Pero nosotros le estamos dando más valor, ¿cierto?, también a la calidad de vida, sobre todo de los familiares que cuidan a estos pacientes y que se hacen cargo de ellos. Ya se apagó la tele. Ya, mi amor, de ahí voy. Tuve una interrupción familiar, perdón. Bueno, así que eso les quería contar. Este es mi equipo, ¿cierto?, del hospital, donde obviamente somos muchas personas, somos alrededor de 15 profesionales. Dentro de ellos tenemos neurólogos adultos, neurólogos infantiles, psiquiatras, neuropsicólogos, etcétera. Porque como ustedes saben, ¿cierto?, poder controlar estos pacientes, seleccionarlos y después programarlos requiere de mucha actividad que obviamente un neurocirujano solo nunca lo va a poder lograr. Así que eso les quería contar. Muchas gracias por la atención, sobre todo hasta ahora. Muchas gracias, David. Excelente plática. Vamos a dejar ahorita abierta la sesión de preguntas, pero antes vamos a hacer unos pequeños comentarios. Como todo en Latinoamérica, la cuestión de la neuromodulación, pues es un obstáculo que tenemos que sortear todos los neurocirujanos funcionales por la cuestión de costos. Mi pregunta va más dirigida, hablaste perfectamente de las distonías de origen primario y que la respuesta, sobre todo con neuromodulación, pero cuando tienes distonías secundarias o distonías segmentarias, ¿qué opinas de hacer técnicas ablativas en lugar de neuromodulación en estos pacientes? Sí, tenemos casos de ablación en distonía, que son generalmente los casos que están muy deteriorados cognitivamente y que no tienen lenguaje. En esos casos nosotros preferimos justamente la ablación por una cosa de costo-efectividad, en verdad. O sea, ahí nos da miedo hacer la paleotomía bilateral, porque la verdad es que lo único que obtenemos es justamente mejoría motora, que es lo que buscamos en esos casos. Ahora, si el paciente tiene actividad cognitiva, ¿cierto?, y tiene lenguaje, ahí ya preferimos la estimulación cerebral profunda. ¿Y haces la palidotomía bilateral Sí. en escalonada o en el mismo tiempo quirúrgico? No lo hacemos en el mismo tiempo quirúrgico. Y generalmente son, como te digo, son pacientes muy deteriorados cognitivamente, entonces la verdad es que no. Al menos en los casos que hemos tenido no hemos tenido ninguna complicación ni nada por el estilo. ¿Y en distonías segmentarias? En distonía segmentaria, no, ahí preferimos nosotros neuromodulación. Sí. Ok.
¿Y qué opinas del núcleo, en lugar de hacerlo en GPI, hacerlo en núcleo subtalámico en distonías de origen primario? Sí, hemos tenido algunos casos que, bueno, de manera forzosa generalmente nosotros, en contraste con el Parkinson, que vamos por defecto al subtalámico, salvo que haya alguna cosa, vamos al palio. En la distonía hacemos al revés, vamos por defecto al palio y salvo que haya alguna cosa, nos vamos al subtálamo. Y a veces por razones forzosas, porque, no sé, es una distonía secundaria a un kernicterus o hay algún daño hipóxico o el palio no existe, básicamente nos vamos directamente al subtálamo y la verdad es que hemos tenido súper buena respuesta en el subtálamo. Si uno revisa la literatura, algunos papers incluso muestran que no hay diferencia mayor entre uno y otro, la verdad. Y es lo que nosotros hemos visto en la práctica. La respuesta es extremadamente buena. Pero de inicio te irías al globo pálido interno. Sí, Ok. Aquí hay un par de preguntas. El doctor Manuel Gaeda te pregunta si en caso de distonías postencefálicas, ¿cuál sería tu sitio ideal para hacer la estimulación? encefalítica. Ujú. Bueno, y depende de cómo haya llegado el paciente, lo que estamos conversando. O sea, si después de una encefalitis el paciente queda muy deteriorado y sin lenguaje y nada, yo creo que haría ablación primero. Y si no, ver qué tan dañado está, ¿cierto? Hay encefalitis y encefalitis. Entonces, ver qué tanta conectividad probablemente hay. Ahí nosotros también hacemos en algunos casos en particular, no como regla, pero hacemos estudios de tractografía y vemos qué tanta conectividad hay en el palio o en el subtálamo y ahí elegimos el target en algunos casos. En una encefalitis podría ser esa la manera de enfocarlo. Y bueno, no es directamente un caso de distonía, pero en el caso del GIS de la Tourette, si te has tenido tratamiento con estos pacientes, Sí, ¿qué harías? ¿Qué sitio estimularías? sí, no, el Tourette, al menos en el patio, responden súper bien, sobre todo los tic motores. Así que no, obviamente Sí, vamos ahí. yo creo que el Tourette es una enfermedad más compleja, no solamente es motora, tiene mucho componente conductual y Mm. psiquiátrico, ¿no? Entonces habría que evaluar bien cuál es el componente dominante, si los tics motores o la parte conductual, porque de hecho hay varias todavía teorías de que se debe hacer una estimulación dual en GPI o tal vez en accumbens, dependiendo el tipo del síntoma que predomine, ¿no? Pero bueno, los motores, de hecho hay un trabajo en GPE que no tanto es GPI para los pacientes de los Tourette, no sé tú qué opinas de eso. Sí, no, estimulación de IGP, no, al menos en los casos que hemos tenido, no hemos estimulado IGP, a pesar de que tenemos uno o dos contactos en ese núcleo, pero no hemos llegado a usarlo. Ahí no sé qué experiencia tienen ustedes. Yo no he hecho particularmente el grupo de Brasil, Osvaldo Villela tiene ahí un trabajo, Fabián Pidemonte también tiene pacientes con Tourette, con buenos resultados, pero con estimulación dual. Pero bueno, es otra enfermedad completamente distinta a la Mm. distonía. Aquí te hacen una pregunta un poco más completa, el doctor Ricardo Sandoval, aquí del Hospital General. Te pregunto directamente si en relación al dispositivo o al equipo, la mayoría de los proveedores dirán que es perfecto y que bueno, que cada empresa va a defender su producto, pero ¿te ha tocado que alguno de los procedimientos tengas algún defecto del equipo o que no tengas una preferencia por alguna casa comercial, por alguna deficiencia que tuvieras en el equipo? ¿Y cómo la resolverías en ese momento? Sí, no, en general es al revés, como que vemos las ventajas que tenga alguna marca en particular y elegimos eso en algunos casos en particular. En general, la verdad es que a mí me da lo mismo usar uno al otro. Pero, por ejemplo, si que vamos al núcleo subtalámico en una distonía, ahí prefiero colocar alguna marca que tenga electrodos direccionales, cosa de tener un poco más de ser una estimulación más fina. Nosotros también tenemos el tema geográfico, entonces, o tenemos pacientes que son de muy lejos de Santiago, ¿cierto? Mi hospital queda en Santiago, que bien centralizado en Chile. Pacientes que son del norte, de Arica o de la Patagonia, ahí preferimos, por ejemplo, colocar el estimulador SYNRAY, que ese se puede hacer con teleprogramación. Entonces eso evita que el paciente tenga que viajar a Santiago, sino que lo podemos programar a distancia. El paciente está en su casa en la Patagonia, por ejemplo, y nosotros desde el hospital podemos subirle el voltaje, prenderlo, apagarlo, etc. Entonces, la verdad es que nos guiamos más Estos bien son los chinos, ¿no? Son, los son, chinos, son los los Simray, chinos. sí, sí. Ok. Y funciona. Entonces, ¿tienes buena experiencia con esa programación a distancia? Tengo experiencia, no sé si es buena, pero tengo experiencia. Lo que pasa es que tiene varios detallitos que hace que a veces sea un poco engorrosa la teleprogramación, pero funciona. Al final del día funciona. Sí. Ok.
Yo creo que, bueno, con respecto a los devices y a los casas comerciales, depende mucho de la comodidad que tenga uno y la experiencia que tenga, pero al final de cuentas todos funcionan de forma similar y estoy de acuerdo contigo, cuando son núcleos más pequeños como el subtalámico, pues yo ahorita con la tecnología nueva de los direccionales y el Bracet, pues yo creo que cada vez vamos a irnos enfocados a ese tipo de tecnología. Aquí hay una pregunta muy importante, la doctora Marcela Perdón, doctor Muciño Soto, el profesor Sí, Centeno Rodrigo ha también quiere levantado la participar. mano y también el doctor Mercado. Sí, yo creo que primero vamos a la parte de las preguntas y luego vamos a los comentarios generales, ¿les parece? Porque hay muchas preguntas del auditorio, ¿sí? La doctora Marcela te está preguntando directamente con los pacientes pediátricos que las distonías son muy complicadas de tratar, sobre todo por el grado de nutrición. Si ustedes tienen un programa preoperatorio para estos pacientes con desnutrición severa. Sí, hemos hecho un par de casos en los cuales hemos hospitalizado, que son casos muy desnutridos por la actividad metabólica que tienen estos pacientes con distonía y que hemos requerido como nutrición intensiva con parenteral incluso para poder aumentar al menos la grasa subcutánea y que sea más seguro y menor la tasa de infección en esos casos. Hemos tenido un par de casos que ha sido necesario eso. Sí. En general Ok, no, perfecto. pero hemos tenido Adelante, un par de casos. Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Julián. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La Rodrigo, verdad, gusto verte. tengo aquí mi cuaderno lleno de notas. Quiere decir que los conceptos que vertiste fueron muy claros y las observaciones son más preguntas, ¿no? Eh, Hay un punto muy interesante en los casos que abordaste, son pacientes con distonías cerebrovasculares, y queda claro que en la literatura está descrito que mientras más temprano los operemos es mucho mejor. O sea, mientras más jóvenes sean los pacientes, hay menos cambios articulares y por lo tanto el fenómeno que esperamos de mejoría funcional se extiende también más allá de la mejoría motora, como lo observaste en los pacientes con distonía axial en PECAN2. Aquí la pregunta es, porque le he enfrentado últimamente, ¿qué hacemos con esos pacientes tardíos? Es decir, hay pacientes distónicos de más de 35, 40 años que nunca habían tenido un abordaje genético y finalmente llegan con un neurólogo experto, les dice que ya hay manera de hacer un estudio genético y descubrimos que es un DIT1, pero tiene ya más de 35, 40 años de evolución de su paro genético. ¿Los marginamos de esa oportunidad o les damos chance? ¿Qué opinas con los casos que has ido revisando? Y es una pregunta también de práctica personal, porque la he enfrentado recientemente ahora que los paneles genéticos ya pueden ser aplicados de Sí. mejor manera. Sí. Bueno, me imagino que probablemente el enfoque que tiene el resto debe ser muy parecido, pero obviamente la distonía, al menos nosotros la operamos igual. ¿No? Hemos operado incluso pacientes mayores de 60 con diagnóstico, como dices tú, recién ahora genético y han sido operados igual. Y la verdad es que la respuesta ha sido variable. ¿No? Hemos tenido pacientes que han sido muy severos y que ya probablemente tienen, sobre todo los cervicales, que ya tienen probablemente patología más bien degenerativa ósea, ¿cierto? Que la distonía no ha mejorado mucho. Pero hemos tenido otros casos operados mayores de 50 que han respondido sustancialmente, sobre el 80% incluso. ¿Mm? Así que al menos nosotros, nuestra percepción, aunque sea muy adulto o adulto mayor y tenga la mutación, ¿cierto? Lo operamos igual. Obviamente alguien, no sé, pues de 70 años que ya tiene otras comorbilidades, probablemente ese paciente no lo vamos a hacer. Pero un paciente de 65 años, sano, y que tiene su distonía segmentaria o generalizada, ¿cierto? Probablemente lo vamos a operar igual. Ahí no sé qué opina el resto, pero... Sí, de hecho el caso que me tocó fue un caso interesante, porque es un paciente de 52 años que tenía ya más de 40 años del diagnóstico y del trastorno del movimiento. Y al momento de que recibió el beneficio de la estimulación bilateral de GPI, lo curioso fue que la paciente estaba acostumbrada para realizar sus movimientos con confianza y con seguridad, estaba acostumbrada al aumento del tono muscular con el que ya vivía. Y le ha costado mucho trabajo, a pesar de que la distonía ha mejorado, controlar movimientos de carácter voluntario y marcha porque el tono ya no es el que ella estaba acostumbrado, ¿no? Eso te lo planteo como una experiencia personal, pero sí señala el desafío en el que se cumplen estos casos de distonía que son operados de manera tardía y refuerza la necesidad de un diagnóstico temprano y una intervención temprana, como lo has destacado. Tenía también otra observación, otra pregunta, perdón, David. Realmente el concepto más interesante en la actualidad ya ni siquiera es sobre el fenómeno quirúrgico, los procesos que describiste están muy claros y aquel que ha tenido entrenamiento formal como tú lo desarrolla pues
con mucha certeza, con mucha seguridad. Y quizá la gran parte del beneficio postquirúrgico lo observes con la calidad de tu abordaje de programación. Ya hablabas del trazo y el diseño de los volúmenes de actividad tisular de los BTAs. Tú de manera rutinaria, los equipos con los que programas te permiten ver este BTA, y si lo has logrado, has distinguido si, ya sea por el trazo gráfico o por donde tú tienes más o menos un concepto de dónde quedó ubicado tu electrodo, ¿con qué contactos estás recibiendo mayores beneficios? ¿Con los más ventrales, que tienen esa proyección a través no de lanza, sino del fascículo lenticular, o con los más dorsales, que en ocasiones puede ser un segundo abordaje cuando te falla, después de varios meses de éxito, un abordaje muy ventral? Ujú. Sí, en general, al menos en la práctica clínica, nosotros no hacemos reconstrucción de BTA. Tampoco utilizamos este nuevo software que tiene Boston, que permite hacer como la reconstrucción inmediatamente, sino que lo reconstruimos como para investigación, para hacer estudios de conectómica o cosas por el estilo. Ahí ocupamos harto nosotros LeadDBS, que es un software abierto para reconstrucción. En la práctica, bueno, tenemos un estudio que hicimos con inteligencia artificial, en el cual tratamos de predecir, más que volumen de tejido activado, tratamos de predecir como el umbral motor de la cápsula interna. Entonces, ese a veces lo utilizamos, ya que lo hicimos, en el cual tú metes las coordenadas que obtuvimos en el DBS, y esta inteligencia artificial te dice cuánto va a ser tu umbral según lo que calcula ella. Y la verdad es que ha sido bastante cercano. Y ahora estamos cercanos a publicarlo. Pero en general, nosotros en la práctica clínica ocupamos o partimos como por defecto con los electrodos más ventrales. Generalmente con el 0 y el 1, yo creo que el 80% de los casos se controlan con esos dos contactos. Sí, y creo que es la práctica con la que coincido. Cuando he usado dorsales es cuando después de un par de años comienzan a fallar en el efecto clínico los más ventrales, y recuperas parte de ese beneficio. Y finalmente, teniendo la ventaja de que ya veo que no hay más preguntas en el chat aún, el blanco de GPI es un blanco muy rico porque lo distinguimos con mucha claridad No, por su sí hay volumen. preguntas, ¿eh? Sí hay preguntas. Bueno, entonces abrimos preguntas y No, finalizo si adelante, quieres. continúa, pero sí hay preguntas todavía, sí. Sas, esto es en relación con la forma en la que planeas tus cirugías. Realmente es fácil identificar el GPI en comparación con identificar otros núcleos, y sobre todo si cuentas con algún resonador con magneto de alta potencia, de 3 Teslas al menos. En aquellos casos en donde no puedes tener un 3 Tesla o una secuencia que observe con claridad este aspecto, llama la atención que las estructuras con las que hacemos fronteras son estructuras de tractos: la cápsula interna, el tracto óptico en su aspecto más ventral, la cápsula interna en su aspecto más medial. ¿Integras tú la tractografía a la planeación preoperatoria como parte de tu estrategia de localización, o lo estás haciendo de la manera convencional con imagen directa? Sí. En la distonía la verdad es que no. Ocupamos la tractografía, como comenté, en los casos en los cuales dudamos si ir al globo pálido, y ahí buscamos en la tractografía si es que existen todavía fibras o conexiones en el globo pálido. Pero para estimular, no utilizo, por ejemplo, la tractografía como, no sé, por ejemplo, a diferencia del TOC, que ahí sí ocupo la tractografía en el fondo, para hacer el target, ¿no? Que ahí es distinto. La secuencia la verdad que utilizamos son un T1 y un T2 común y corriente. No utilizo, por ejemplo, antiguamente hacíamos IR, Inversion Recovery, que en algunos casos se ve muy lindo el palio interno, pero a veces la verdad es que te desvía, te hace perder más tiempo que lo que aporta. Entonces hoy en día la verdad es que lo hacemos súper rápido, solamente utilizando un T2, y la verdad es que el palio interno es más bien un targeting directo, porque la verdad es que utilizo más el tracto óptico en verdad como referencia para hacer el targeting del palio. Gracias, David. Pues, seguimos con los comentarios, Julián, y las preguntas que tienes ahí en el chat. Ok. ¿El doctor Centeno va a comentar algo? Byron. Sabes que el profesor Centeno tuvo que salir ahorita a una emergencia que le llamaron. Ok, entonces Podemos seguir continuamos con con los las preguntas. comentarios.
El doctor Juan Diego Vitimilla de Ecuador te pregunta una pregunta muy directa que creo que a veces nos hemos confrontado aquí, sobre todo cuando tenemos pacientes ya implantados y por alguna razón tenemos que explantarlos por algún proceso infeccioso, un rechazo del sistema. ¿Te ha tocado hacer una lesión a un paciente previamente implantado en distonía? Sí, lo hicimos en un caso, que utilizamos el electrodo para hacer la ablación. ¿Y tu resultado Conectamos cómo el fue? electrodo. Bien, fue lo mismo que hacer una radiofrecuencia, la verdad. No, que quedó bastante parecido. O sea, pero aquí la pregunta creo que va más dirigida al resultado, porque por ejemplo, ese paciente ya no se va a programar, entonces tienes el efecto total de la lesión, que fue Ah, muy sí, similar a la sí. neuromodulación, ¿o no? No quedó igual. Pero al menos evitamos que cayera en estatus distónico o que se empeorara mucho la distonía, que es lo que pasa cuando tenemos que explantar a estos pacientes, que son casos terribles generalmente. De hecho, muchos casos, hay un par de papers, de hecho, que en Alemania que hacen un esquema corto que lo operan prácticamente al quinto día de infección, los vuelven a implantar, pero son casos súper severos. Y en nuestro caso, sí, hemos tenido que lamentablemente mantener, de hecho, el paciente hospitalizado porque la distonía vuelve, pero vuelve feroz. Hemos tenido un par de casos, sobre todo la última fue una distonía genética, que la distonía volvió peor que cuando lo operamos, cuando se explantó. Entonces, ahí debe haber habido como un efecto rebote en el cual lamentablemente empeoró la distonía después de la explantación. Entonces tuvimos que operarlo lo antes posible. No le hicimos lesiones en ese caso, porque asumimos que no iba a empeorar tanto, pero en un par de niños hemos hecho lesiones a través de los electrodos antes de explantarlo. Ok, Pero una buena opción. perfecto. Hay una pregunta del doctor Zúñiga que me parece más de una cuestión técnica con la cuestión de la implantación de electrodos, que bueno, ve que los electrodos los encendemos habitualmente de forma manual. Me imagino que hay algunos centros, sobre todo en Estados Unidos, ahí está el doctor Valerio, que tiene más experiencia con esto, que hacen el descenso de los electrodos con robot o con motores. ¿Tú tienes experiencia con esto para evitar complicaciones como sangrados? Yo creo que eso de alguna forma es algo más bien de práctica, Mm. pero no sé si tienes experiencia tú con el descenso de los electrodos con robot o con motores. Sí, o sea, yo he bajado los... Esto se refiere a los electrodos, al microelectrodo. Bueno, ambos. No, Ambos, sí. el microelectrodo lo hemos bajado de manera manual y con motor. El macroelectrodo siempre lo he bajado manual. Y afortunadamente, y espero, no sé, no tengo madera, pero nunca he visto, nunca me ha tocado una hemorragia intracerebral, la verdad, al bajarlo yo manual. No. Lo más importante, y que es lo que se ha visto menos en la literatura, la verdad es que lo más importante es la presión sistólica cuando se ingresa el electrodo. Entonces, más que bajarlo con motor o con la mano, preocuparse de la sistólica, en verdad, que eso está asociado a mayor tasa de hemorragia. Mm. Y sobre todo la planeación quirúrgica, que es lo importante, la, Bueno, la, la asumiendo trayectoria que que, la la trayectoria trayectoria que, es la buena, claro. trayectoria que va a seguir tu vaso. Ahora, con Que por respecto ahí, perdón, Julián, ajá. por ahí aprovecho que David estuvo con Andrés Lozano ya en Toronto para plantear esa opción. Allá de repente hay la escuela de no hacer una planeación de trayectoria, ¿es cierto, David? Ya, sí, no. Esto que queda off the record, sí. Sí, al profesor Lozano le gustaba hacer, daba lo mismo que hubiese abajo del hueso, pero le gustaba irse por el punto de Coger, que son 2 centímetros lateral, ¿cierto? Y 1 centímetro anterior a la coronal, y ahí pasar el electrodo da lo mismo que hubiese abajo. Le decíamos que hacíamos eso, pero la verdad no hacíamos eso, sino que buscábamos una trayectoria segura, evitando surco y ventrículo, y obviamente los pacientes no sangraban y él juraba, daba por hecho que su técnica era infalible, que nunca había una hemorragia, y decía, no, si yo siempre hago esto y nunca sangraban los pacientes, pero en verdad no sangraban porque los fellows hacían una trayectoria como correspondía, ¿cierto? No, Claro, no porque pasar porque sí nomás por donde sea va a ser seguro, ¿no? claro. Es que de Gracias, hecho David, también por eso, ese. eso es mucho de la escuela anterior cuando se hacía con ventriculografía. De hecho, yo Mm. también aprendí a hacer la implantación de los electrodos con puntos craniométricos sin tener una trayectoria con resonancia y pues hacías a 2.5, 1.5, dependiendo del target. Mi otra pregunta va más dirigida a la distonía, la referencia anatómica, sobre todo en GPI, que es la misma para Parkinson, o tú crees que es diferente el sitio anatómico de estimulación de distonía con respecto al Parkinson? La verdad es que nosotros no hacemos diferencia entre Parkinson y distonía. Vamos siempre al mismo target,
porque probablemente el volumen de tejido activado es lo importante y lo relevante es que tu electrodo sea capaz de llegar al sweet spot motor en el fondo, ya sea del Parkinson o de la distonía, que pueden ser distintos por, si uno lee la literatura, pero la verdad es que un electrodo puesto de manera estándar va a llegar igual a ambos. Así que al menos nosotros, por lo menos nosotros no hacemos ninguna diferencia entre uno y otro. No sé, Y no sé qué por último, prefieren hay una ustedes, cómo lo hacen pregunta. ustedes. Yo particular sí tengo un poco más ventromedial el target de distonía con respecto al Parkinson, digo, como lo hace el grupo holandés y el grupo europeo, pero en realidad con los electrodos actuales, pues realmente el campo de estimulación igual en ambos padecimientos, ¿no? Pero sí yo voy un poquito más anterior con las distonías. No sé tú, Rodrigo. Sí, la diferencia más importante que he detectado es que los pacientes con Parkinson tienen ventriculomegalia en comparación con el paciente distónico joven, ¿no? Y eso a veces nos obliga a que el ingreso de inclinación sea un poquito más inclinado hacia el lateral en el paciente con Parkinson que en el paciente distónico, que sí nos permite un ingreso un poco más paralelo a la línea media. Pero fuera de eso, el blanco generalmente yo lo ubico siempre de la misma manera para uno y para otro. Y lo que probablemente observes al momento de encender el equipo es exacto, que el VTA estimule otro tipo de fibras, pero básicamente le estás apostando a las mismas. Son las fibras pálido-fugales, tanto las dorsales como las ventrales. Y por ahí vendría mi segunda pregunta, abierta a todo, dirigida a David como ponente, que tiene voz inicial sobre esta discusión, y es sobre la posibilidad de abordar estas fibras palidales en otro espacio anatómico. Por ejemplo, en el pedúnculo talámico o en el área subtalámica posterior, en donde convergen tanto las fibras que vienen por el campo de Forel H1 y H2, es decir, las palidales, ventrales y dorsales, y cómo se unen con las talámicas, que de alguna manera también podrían fortalecer esa opción en pacientes en donde no tenemos un GPI sano, ¿no? Porque obviamente si el GPI es así de efectivo, pues tampoco está como para andar adivinándole con nuevos conceptos y ese ha sido así de valioso. Pero por lo menos en aquellos en donde el GPI no es una estructura clara. ¿Quieres comentar algo, David? Yo creo que para allá vamos, para hacer una planeación ya directamente a través de tractografías y de fibras, y dependiendo la variabilidad de cada paciente, ver cuál es el mejor núcleo anatómico, el mejor target, ¿no? O sea, el área subtalámica posterior tiene muchos beneficios, sobre todo motores, no necesariamente el núcleo subtalámico, el pedúnculo talámico también. Entonces yo creo que aquí va a ser la individualidad de cada paciente, caracterizarlo por cada paciente de acuerdo a sus estudios de imagen y hacer una trayectoria definida con en base a tractografía. Pero bueno, eso yo creo que, no sé si tú ya lo estás haciendo, Rodrigo, haciendo la planeación con tractografía directamente en estos pacientes. Sí, pero no. Ese es muy mexicano, ¿no? Esa respuesta. Pero sí, me refiero, no utilizo la tractografía para que el tracto sea mi blanco, como lo haríamos si utilizamos un fascículo proencefálico medial, ¿no? Para depresión, por ejemplo. Eh, pero sí lo utilizo para delimitar con más claridad mis límites anatómicos, sobre todo hacia los que quiero protegerme. Por ejemplo, en GPI ya estoy yo haciéndolo para poder ver con mucha claridad el tracto piramidal, la vía piramidal y el tracto óptico, y poder definir con mayor precisión mi distancia de esas dos estructuras para tener un margen, un umbral de estimulación de efectos secundarios mucho más claro. Incluso a veces ni siquiera con la tractografía, a veces nada más empalmo el mapa de color, de fracción de anisotropía de color, el DFA, para que me dé una delimitación mucho más clara de estas estructuras, y con eso funciona, pero no haciendo blanco en fibras aún, ¿no? Sino solamente usándolas como parte de la guía anatómica para un GPI convencional. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un tema muy Ok. interesante. Sabemos que podemos quedarnos toda la noche, toda la mañana discutiendo estos temas tan interesantes. A nombre del profesor doctor Borba, ¿no? Nuestro presidente de la FLAC, nuestro presidente de la Federación Mundial, a nombre del profesor Marcelo Centeno, nuestro vicepresidente, al profesor José Valerio, nuestro encargado de Internet, realmente agradecerle, doctor Aguirre, una charla fantástica, agradecer mucho a los moderadores, realmente la experiencia que tienen es muy valiosa, creo que hemos aprendido mucho todos ahora, y pues esperaremos contar con ustedes la próxima semana para seguir con las clases y los webinarios de funcional de la FLAC. Les agradezco mucho, muchas gracias a todos. José, muchas gracias por todo. Gracias.
Hasta luego, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Bueno, ¿Todo bien? saludos. Todos. Fue un Buenas gusto noches, escucharte. doctor David. Valerio, Felicitaciones, doctor Aguirre. Byron. Muchas gracias por la Todos. invitación. Gracias, Soto. Gracias, Julián. Gracias, Rodrigo. Gracias, David. Excelente. Gracias a ustedes. Marcelo, nos vemos. Igualmente. Gracias. Gracias a todos y Buenas nos noches. esperamos el próximo miércoles con Hasta luego, un profesor. tema igual de controversia. Gracias, David. Chao, chao.